Saludo cordial a los estudiantes de tercer año de bachillerato. Continuando con el plan educativo COVID-19, vamos a desarrollar las actividades y las tareas de la asignatura de física correspondientes a la semana 2. Los temas establecidos por el Ministerio de Educación son la interferencia y la polarización de la luz. En las clases anteriores eh, habíamos estado estudiando, analizando el comportamiento de la luz. Sí, habíamos estado analizando ya el comportamiento de la luz. Habíamos hablado de las características de la luz. ¿Sí? ¿Qué era la luz? Recordemos una radiación electromagnética que incide sobre nuestras retinas en forma de onda y partícula y provoca la visión. Recuerden la teoría ondulatoria y corpuscular, el comportamiento dual de la luz, ¿no? Teníamos ya establecidas las características de la teoría corpuscular de Newton y la ondulatoria de Huygens, la historia, cómo refiere estos dos casos, estos dos comportamientos estudiados y defendidos a ultranza por Maxwell, por Huygens, Einstein, qué características eh, estaba, qué características le dio al final Einstein y los científicos de principios del siglo XX cuando zanjaron este problema y terminaron aceptando eh, las dos opciones, tanto onda como partícula, característica de la luz. ¿Sí? Entonces, eh, hablábamos también sobre la velocidad de la luz. Recuerde, 300.000 kilómetros por segundo, una constante que nada puede viajar a mayor velocidad que la luz. Ese es el límite establecido. Si algún momento algún científico diga que viaja la luz a mayor velocidad que la luz, prácticamente tendríamos que reinventar a la física y crearíamos una nueva física, a lo mejor como lo hizo Einstein en 1905 y 1915, cuando contradijo a la física de Newton y tuvimos que estudiar la física de Einstein, la relatividad. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que les decía, las características que vimos, revisamos la velocidad de la luz, la velocidad como onda, las características para encontrar la velocidad de la luz se puede hacerlo haciendo una división entre el campo eléctrico y el campo magnético. Nos da la velocidad de la luz como onda, una onda tridimensional. La vertical la consideramos siempre el campo eléctrico, la horizontal perpendicular formando 90 grados, el campo magnético y la velocidad en este sentido, ¿no? Esto ya lo revisamos, el espectro electromagnético igual, el espectro o luz visible que nosotros tenemos aquí, en el orden de las micras, la longitud de onda. Recordar también que la longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta. Y la frecuencia de la onda es la rapidez con que oscila la onda. ¿Sí? Entonces, los fenómenos luminosos que estamos investigando, mire la naturaleza de la luz. Los fenómenos que estamos investigando es reflexión, refracción, dispersión, interferencia, difracción y polarización. Sigamos con repasando la propagación de la luz. Si lo estudiamos como rayos simplemente en forma rectilínea, la óptica geométrica, se puede estudiar la reflexión y la refracción básicamente. Pero cuando llevamos un poquito más profundo el asunto, el estudio con óptica física ya es un tratamiento ondulatorio, especialmente para la difracción, la polarización y la interferencia, que es lo que estamos revisando el día de hoy. Bien, recuerde las leyes de la reflexión. La reflexión, cuando una onda o un rayo rebota prácticamente, la idea es esa, rebota sobre una superficie. Las leyes de la reflexión, ¿sí? Le habíamos visto, hay un ángulo de incidencia, un ángulo de incidencia, este es el rayo que incide, este es el rayo que se refleja, rebota,
En este punto se le traza una normal. ¿Qué quiere decir normal? Que forma 90 grados con la superficie. Y este ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Reflexión, siempre medidos los ángulos con respecto a la vertical. Bien, las normas que les acabo de decir se representa por dos rayos, el que llega a la superficie, rayo incidente, y el que sale, rayo reflejado, y los ángulos de incidencia y ángulos de reflexión. Aquí tenemos un esquema más básico para entenderlo con un láser. Se puede hacer este experimento perfectamente. Usted puede hacer en su clase, presentar con un láser, teniendo cuidado de no dirigir el láser hacia los ojos de los compañeros. No es un juguete, puede ser peligroso. Es peligroso. Sí, entonces, ahí está el ángulo de incidencia igual al ángulo de refracción. Ya, entonces avanzamos, pasamos a la refracción de la luz. La refracción, mire, ¿qué es la refracción? Ya el ángulo, perdón, el rayo ya no rebota. Ahora el rayo pasa de un medio, puede ser esto aire, todo esto es aire, pasa a un vidrio. ¿Sí? Dependiendo la característica del medio, el rayo se refracta y el ángulo y los ángulos que se va a considerar, aquí está el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, qué características tiene, y se calcula esto en relación o se analiza esto considerando los índices de refracción de cada sitio, de cada medio. Bien, avancemos, esto es un repaso de lo que vimos, aquí están las leyes de refracción, la ley de Snell, el seno de incidencia y el seno de refracción, los índices de refracción de cada uno de los medios. Aquí está N1 y N2 como índices de refracción. Esta es prácticamente la ley de Snell para calcular uno de los índices de refracción. Casi siempre el índice de refracción se lo pone el N1 al aire, que es 1, para empezar, para hacerle más fácil el trabajo. La velocidad, se puede calcular la velocidad de la luz en diferentes medios. De la luz es en el vacío, los 300.000 kilómetros por segundo, pero la velocidad de la luz en otro medio baja, ¿sí? Y ahí está el índice de refracción, está analizado entre estos dos medios. El aire casi es igual en el vacío y el aire, mire, casi son iguales, se considera prácticamente iguales. El ángulo límite de refracción, también lo vimos, hay un ángulo límite de refracción en donde ya no pasa al otro medio, sino se refleja el rayo, ¿sí? Refleja el rayo, el ángulo límite. Las características que estudiamos en la última clase. Esto es solo un repaso de lo que estábamos viendo, ¿no? El, el ejercicio 8 de la página 155 que ya hicimos, el cálculo del ángulo de refracción. La interferencia, recuerde qué es la interferencia, eso vamos a hablar posteriormente, por eso le estoy haciendo un repaso. Cuando dos ondas chocan o se cruzan en un mismo punto, dependiendo la característica de las dos ondas, si están en fase, se dice se suman las dos ondas y sale una onda mayor, ¿sí? De mayor altura, esto es amplitud, de mayor amplitud, pero respetando la longitud de onda. Puede ser el caso de que estén en desfase, como está aquí, y en el resultado se anulan en las ondas. Sale una línea recta, la luz podría, bueno, es un ejemplo típico que se da aquí, dice, o sea que si entran en desfase, como está aquí de 180, puede dar luz más luz, se daría oscuridad. Claro que sería utilizando equipos sofisticados, pero esto se utiliza sobre todo en guerra electrónica cuando quieren interferir las señales en este caso, del bando contrario. Se le envía ondas de este tipo para dañar las señales el- de algún emisor. Lo que se hace, por ejemplo, para anular las señales de los celulares. En los bancos, por ejemplo, tienen que haber utilizado este procedimiento. Para interferir las señales de los celulares, tienen que enviar
hacer este procedimiento básico que les estoy enseñando, interferir las señales de los celulares dentro de los bancos. Bien, entonces aquí está lo que les decía, la interferencia puede ser constructiva o destructiva, dependiendo las ondas, ¿sí? Si están en fase se suman y si es destructiva, si están en desfase se puede anular. En las interferencias en láminas delgadas, por ejemplo, decíamos, este puede ser el ejemplo de una gotita de aceite de agua, la luz se refracta y automáticamente se interfieren las ondas al salir con las que salen con las que entran y se producen círculos concéntricos. Demuestra la interferencia que se está produciendo. Ahora, uno de los experimentos. Este experimento me va a servir para la clase que vamos a empezar. El experimento de Young. ¿Qué es lo que hace Young? Bueno, un frente de onda que llega a una pared, un obstáculo que tiene unos orificios. Este es el tema que vamos a ver. Estos orificios provocan un nuevo frente de onda. Cada uno de ellos provoca un nuevo frente de onda, gemelos a los de aquí. Y resulta que los dos se interfieren, hay interferencia, y esa interferencia se manifiesta en una pantalla. Esta es la característica del tema que vamos a estudiar nosotros, que se llama la difracción. Veamos. Lo que les decía, la difracción, cuando la luz pasa por aberturas o bordea obstáculos, se producen fenómenos que contradicen la propagación rectilínea. ¿A qué se refiere esto? Mire, estos fenómenos que aparecen más acentuados a medida que los obstáculos y las aberturas se hacen más pequeñas en relación con la longitud de onda de la luz utilizada, constituyen la difracción. En pocas palabras, para entender, aquí hay un frente de onda, por aquí viene una onda gigante, un frente de onda que casi se le considera por ser grande, llega a un punto y este punto provoca un nuevo frente de onda. Aquí le hemos puesto solo con un agujero, sí, aquí le hemos puesto solo un agujero, un nuevo frente de onda. La difracción se produce tanto así perpendicular al plano, nuevo frente de onda, como suponiendo que venga la onda en este sentido. ¿Sí? En este sentido, llega a este punto y este punto, ¿qué es lo que hace? Provoca, mire que yo le estoy diciendo que la onda viene en este sentido. Llega a este punto y esto provoca un frente de onda en este sentido. Interesante el comportamiento de la luz. Esto lo podemos observar. Mire, antes de avanzar quisiera mostrarles el experimento utilizando el laboratorio virtual que tenemos. Sí, el laboratorio virtual que tenemos. Quiero el de interferencia de ondas. Aquí está, mire lo que les acabo de decir. Un frente de ondas. Aquí está una abertura y cada abertura se convierte en un nuevo frente de ondas. Esta es la difracción que estamos viendo. ¿Sí? La difracción. ¿Y qué se produce aquí en este nuevo campo? Una interferencia entre las ondas que están del un lado y del otro lado se están interfiriendo aquí, se están superponiendo. Y cómo el experimento de Young nos manifiesta esto, las características de una onda constructiva y de una onda destructiva. Mire los puntos de mayor claridad y de menor claridad. Podemos hacer más pequeñas las aberturas. Ya, entonces mire la interferencia. Este es el tratamiento. Esto es lo que es en realidad la interferencia. Ojo con una de las preguntas de la tarea de esta semana. La diferencia entre difracción e interferencia. La difracción es de este punto, ¿sí? Llegar aquí. En esta abertura se produce un nuevo frente de onda. Esa es la difracción, provocar un nuevo frente de onda. Cuando choca contra un obstáculo igual, se produce este proceso. Regresemos a nuestro trabajo. Estamos en la página 25, regresamos. Ajá. Aquí. Bien, entonces, cuando la luz pasa o bordea obstáculos, lo que les decía, se producen fenómenos que contradicen la propagación rectilínea. Sería el caso de esto y venir así. Estos fenómenos que aparecen más acentuados a medida que los obstáculos de abertura se hacen más pequeños, se acentúan más.
¿sí? Lo que hicimos hace un momento en relación con la longitud de la onda utilizada. Constituye la difracción. Y esta característica de la difracción es precisamente la que dio o brindó apoyo a la teoría ondulatoria propuesta por Huygens. Mire, entonces avanzamos. eh, Pongamos el puntero, gracias. Contestamos las preguntas que nos hace el texto. Dice, ¿qué puede producir la difracción de la luz? En física, la difracción, primero definamos qué es difracción. Es un fenómeno característico del comportamiento ondulatorio de la luz y se fundamenta en la desviación de la onda al encontrar un obstáculo o al atravesar un orificio o rendija y producir un nuevo frente de onda. Bien, aquí está un esquema. Mire, aquí está un esquema. Este es un obstáculo. Por aquí vamos a suponer, este sector está viniendo ondas, un solo frente de onda, avanza el frente de onda, avanza el frente de onda, llega al obstáculo que tiene aquí. Aquí hay una abertura pequeñita, aquí hay otra abertura pequeña, aquí hay otra abertura pequeña. ¿Y cuál es la característica de la difracción? Que produce un nuevo frente de onda. Cada una produce un nuevo frente de onda. Esta frente de onda, producida por esta abertura, esta abertura produce un nuevo frente de onda y esta abertura u orificio puede ser, produce un nuevo frente de onda. Y comienzan a viajar tres ondas en este caso. Y comienza a producirse la interferencia aquí. Mire, la interferencia comienza a producirse aquí. Bien, ahora supongamos que no es un obstáculo aquí eh, plano, una recta podría ser. Supongamos que es una curva, así. Viene el frente de onda, ¿sí? Como las olas del mar. Imagínese las olas del mar que vienen viajando, usted está en la playa y observa, ¿sí? Pero que resulta que ahora ya tengo un obstáculo redondo. Y aquí está un orificio, aquí está otro orificio y aquí está orificio. Entonces, por las características de la difracción, observe la idea que viene el frente de onda así en este sentido, pero llega a este punto y este punto provoca un frente de onda en este sentido. ¿Cuál es la idea? De que aquí si yo pongo una recta tangente al agujero, esta tangente, ¿qué quiere decir? Que forma o que tiene uno y solo un punto de contacto con esa superficie teórica y forma 90 grados con esta línea. Entonces, este nuevo frente de onda avanza, pero mire que si antes viajaba así la onda, ahora ya se curvó, ¿sí? Se curvó la luz. Igual aquí, en este punto, bueno, aquí sí sigue recto, pero formó un nuevo punto, un nuevo frente de onda. Viene el frente de onda. Recuerde que es como si estuviera usted en la playa y ve las olas a lo largo de la playa, un montón de ondas así. Y de pronto llega aquí al punto y provoca un nuevo frente de onda. Y aquí en este otro punto, ¿sí? La luz viene así perpendicular, en este sentido vertical, perdón, y llega a este agujero, aquí en el obstáculo, y cambia de sentido la onda. Entonces, es la idea de la difracción. Se desvía la onda, se desvía, se crea un nuevo frente de onda, y aquí sigue produciéndose la interferencia. Entonces, basado en este principio, es fácil deducir la respuesta que le hace en el texto. La difracción de la luz se produce por, primero, el carácter ondulatorio de la luz, característica principal. Segundo, la onda choca con un obstáculo y se difracta o se desvía. Se difracta o se desvía. Les decía, viene así y se desvía. Viene así vertical, perpendicular y de pronto viene así. Se desvía. La onda atraviesa una rendija y cada agujero produce un nuevo frente de onda. Es lo que le estoy diciendo. La onda viene aquí, un frente de onda, viene un frente de onda avanzando hacia acá, choca aquí, choca aquí, choca aquí. Y cada agujero produce un nuevo frente de onda
¿sí? Un nuevo frente de onda y en este punto se produce la interferencia. La interferencia como observamos en el laboratorio del PET. Bien, entonces, ahora consideremos los problemas que vamos a tener o ejercicios. Supongamos que un haz de rayos paralelos de luz monocromática atraviesa una estrecha rendija paralela. Bueno, aquí está la rendija. Los datos que debemos tener, ¿sí? Los datos. ¿Cuál es la incógnita de un problema, sobre todo el que nos ha propuesto el texto? Que busquemos cuál es la distancia desde esta línea hasta la primera franja oscura. O puede ser, veamos, primera franja oscura, veamos. Hay un ángulo aquí, aquí hay un triángulo rectángulo que vamos a trabajar, ¿sí? Un triángulo rectángulo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué datos debo considerar? Debo considerar la distancia o, bueno, esta distancia de aquí que es el parámetro D de la rendija. ¿Qué abertura tiene la rendija? ¿Qué más debo considerar? La longitud de onda. La longitud de onda, recuerde la longitud de onda es una, ¿sí? Es la distancia entre cresta y cresta. ¿Qué longitud de onda? ¿Qué distancia hay desde la rendija hasta la pantalla? Y el ángulo que buscamos. Veamos. Aquí está. Las franjas pueden interpretarse a partir del principio de Huygens. Cada punto de la rendija se convierte en emisor. Bien, la ecuación para calcular está aquí dada en función de esto. El seno del ángulo alfa, el seno del ángulo de aquí, es igual a n, el número de la rendija, longitud de onda y la distancia de la abertura de la rendija del agujero. Bien, aquí están los datos. Lambda, el lambda es longitud de onda, el d es el ancho de la rendija, L es la distancia de la rejilla a la pantalla, y es la distancia del eje central a la primera franja oscura, y n el número de la franja. En este caso casi bueno, casi siempre piden el 1. Veamos, si no, si le piden otro, este dato o este parámetro hay que ponerle aquí. Veamos el problema. A ver, tarea dice, resuelve en tu cuaderno el ejercicio 35 y 36 de la página 159 del texto. Vamos del 35. Explica cuál es la diferencia entre los fenómenos de interferencia y de difracción. Bien, entonces, interferencia, primero lo que les decía hace un rato, es la superposición de ondas. Se superponen dos ondas. Mire, aquí está una onda y aquí está otra onda y nos da un resultado, una onda de interferencia distorsionada, ¿sí? Lo que les decía, el ejemplo, que aquí hay interferencia de ondas. ¿Qué es la difracción? Es un fenómeno característico del comportamiento ondulatorio. Los dos son ondulatorios de la luz y se fundamenta en la desviación de la onda al encontrar un obstáculo o al atravesar un orificio o rendija y producir un nuevo frente de onda. Aquí viene un emisor. Mira, aquí tiene un emisor. Viene la onda. Aquí hay choca contra una pared. Aquí hay dos puntos, dos orificios y cada orificio produce un nuevo frente de onda. Cada orificio produce un nuevo frente de onda con estas características. ¿Y qué es lo que se produce aquí? La interferencia. Entonces, como consecuencia de esto, yo puedo afirmar esto de aquí. La difracción, lo que pasa aquí, produce interferencia. Una característica que deberíamos tener muy en cuenta. Veamos el ejercicio que nos plantea. Una luz anaranjada, he utilizado el PET precisamente para dar una idea de lo que nos pide. De 600 nanómetros, este N es nanómetro, es 10 a la menos 9 metros, ojo con eso. De longitud de onda, ¿sí? Es una longitud de onda que incide sobre una rendija, esta es la longitud de onda, esta es la luz naranja que incide sobre una rendija de 0,090 milímetros, 0,09 milímetros de anchura, situado a 1,25 de la pantalla.
Calcula a qué distancia del centro de la banda azul brillante aparece la primera franja oscura. Le hemos tomado este punto crítico aquí. Entonces aquí están los datos que buscamos, ¿sí? Observa que aquí tiene un triángulo, ¿no? Ya. Entonces tenemos la ecuación que vamos a trabajar. Tenemos todos estos datos. A ver, longitud de onda 600 nanómetros. La distancia de la rendija o el ancho de la rendija 0,09 milímetros. La distancia a la rejilla de 1,25 y la distancia a la primera franja oscura, que es de incógnita, y n es 1 por ser la primera franja que se asoma. Bien, la solución la tenemos aquí. Los datos los retomo. Las primeras franjas corresponden a n1. Bien, reemplazando los datos, tengo n1, longitud de onda, de distancia. ¿Sí? Ya le he puesto con 10 a la menos 9 por ser nanómetro. No olvide los prefijos del sistema internacional que se utilizan aquí, sobre todo es muy importante tener en cuenta eso. Los submúltiplos, el deci, el centi, el mili, la micra, el nano, el pico, el femto, el ato, cada uno tiene sus valores. Bien, entonces reemplazamos n igual a 1, lambda, y la distancia o ancho de la abertura, este de aquí, ¿sí? Aquí está la D, aquí está la longitud de onda de la luz amarilla, N1, sacamos este valor, 666 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿qué hago con este ángulo? ¿Qué es lo que hago este? Este dato le aplico al triángulo. Sí, observe que estamos hablando del orden de las milésimas, es un ángulo pequeñísimo. Es un ángulo pequeñísimo y esa es la característica que voy a usar. Entonces ahora aplicamos la función sen de alfa en el triángulo, aplicamos la función sen. ¿Sí? Entonces es cateto opuesto sobre la hipotenusa, es la definición. ¿Sí? Pero por ser un ángulo con valores extremadamente pequeños, resulta que teóricamente se considera lo siguiente, ojo con esto, que este lado prácticamente es igual al de acá. ¿Sí? Que este lado, porque el ángulo aquí le hemos puesto grande, aquí le hemos hecho grande, estará bordeando los 30 grados a lo mejor, pero este dato que obtuve de milésimas no llega ni a la décima de grado, entonces la hipotenusa esta va a bajar casi a sobreponerse sobre L. Entonces, en función de eso, le hemos cambiado a la hipotenusa de aquí por la L. ¿Sí? Y despejamos el y, como L sí me da el dato. Sí, este dato que le estoy considerando es un artificio que se hace en estos casos, porque los ángulos son pequeños. Entonces, en función de esto, la y despejo, y es igual a L seno de alfa, y tengo L 1,25 por 6,63, lo cual me da un valor de 8,33 por 10 a la menos 3. Esa es la altura de Y. 8,33 por 10 a la menos 3 es milímetros. Entonces le ponemos ya con los prefijos como es correcto el tratamiento de unidades de los prefijos del sistema internacional en física. Bien, mire que el ejercicio se resuelve fácil una vez que se entiende qué es lo que estamos buscando. Veamos el siguiente capítulo, el siguiente tema, la polarización. A ver, la polarización, hemos oído muchas veces de los vidrios polarizados, ¿a qué se debe? Que me permite ver, observar la luz con ciertas características, las gafas polarizadas, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto? Mire, la polarización electromagnética es una propiedad de las ondas, nuevamente, ondas electromagnéticas en este caso, está constituido estas ondas tridimensionales, ¿sí? Cuenta usted que van girando. Mire, una onda tridimensional. Este azul es el campo magnético y este rojo es el campo eléctrico. Los dos son perpendiculares y los dos interactúan al mismo tiempo.
realizando operaciones vectoriales, el producto vectorial sobre todo. Cuando, un poco de historia aquí, cuando Maxwell comenzó a hacer sus famosas ecuaciones, necesitaba una herramienta geométrica tridimensional. La geometría en dos dimensiones, la geometría plana que conocíamos o que conocían en esa época, no podía explicar estos fenómenos del comportamiento electromagnético de la luz. Entonces aquí aparece, aparece la teoría vectorial, pero con los vectores en tres dimensiones. Históricamente se habla de que aquí la física tuvo que crear una matemática especial para poder describir este comportamiento. Ese es uno de los logros de la física, creando una matemática propia para el estudio de, por ejemplo, de las ondas electromagnéticas con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, les decía, campo magnético, supongamos horizontal, y campo eléctrico vertical interactuando, y la velocidad de propagación de la luz en ese sentido. ¿Sí? Entonces, la luz es así. Ya, entonces, ¿en qué consiste la polarización? En eliminar esta característica. Lo que queremos es eliminar la característica ondulatoria. Entonces usamos una rejilla. Vamos a suponer que es una rejilla. Vamos a suponer que son ondas que se les puede manipular, que se les puede ver, observar así como está. Pero en realidad lo que sucede es esto. Una rejilla vertical, las separaciones, y resulta que esta rejilla le anula a las horizontales. Siempre las ondas electromagnéticas, cuando se hace la polarización, lo primero que se elimina son las ondas del campo magnético y nos quedamos con el campo eléctrico y la velocidad de propagación. Esto en sí es la polarización. Bien, veamos qué nos dice. Es una propiedad de las ondas que pueden oscilar con más de una orientación. Esto significa, lo que les decía, se refiere normalmente a las llamadas ondas transversales, pero en este caso son tridimensionales. En particular se puede hablar de las ondas electromagnéticas, aunque hay ondas transversales mecánicas también. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Los campos eléctricos y magnéticos oscilan en planos perpendiculares entre sí. Lo que les decía, el azul, campo magnético horizontal, y el rojo, campo eléctrico vertical, perpendiculares a la dirección de propagación. Para obtener la luz polarizada linealmente se han de eliminar todas las vibraciones del campo eléctrico, excepto las que tienen la dirección determinada. Veamos los otros capítulos que vemos. La polarización por reflexión. ¿Sí? Malus descubrió esto. Mire, Malus, francés, descubrió que, suponiendo que las ondas, o un rayo incidente, supongamos, recuerde que son ondas electromagnéticas bidimensionales de este tipo, el momento que choca contra una superficie, se produce un rayo, el rayo reflejado. Esto es lo que estudiamos en la reflexión de la luz. Pero resulta que Malus descubre que el rayo reflejado ya sale polarizado. ¿Sí? Ya sale polarizado. Es lo que me está diciendo. Mire, aquí viene tridimensional y cuando rebota se quedó los verticales y salieron los horizontales. Bueno, es en teoría lo que les estoy diciendo. Pero Brewster, en cambio, ¿qué es lo que dice? Descubrió que cuando hay refracción, mire, hay refracción, viene la luz, se refracta, y cuando el ángulo es exclusivo de 90 grados, se produce la refracción, la polarización. Entonces, repito esto, ¿no? Cuando viene el rayo incidente, en este caso una onda tridimensional, se refracta, y Brewster descubrió que cuando el ángulo entre el rayo refractado y el rayo reflejado
formen 90 grados, se produce la polarización de la luz. Bien, aquí está lo que les decía. ¿Sí? La ley de Brewster se llama así. La polarización es total cuando la tangente del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio en el que se refracta. Aquí es la ley en sí. La tangente del ángulo de incidencia, porque lo que podemos medir es esto. La tangente del ángulo es igual a índice de refracción de este sitio. Bien, entonces, según las ecuaciones para determinar los índices de refracción, estábamos analizando anteriormente que decíamos el seno del ángulo de incidencia es igual al seno del ángulo de refracción, que está aquí. Sacábamos este índice de refracción del medio de aquí. Ahora, cuando aplicamos un poco de geometría, les decía, este ángulo de 90 grados, ¿sí? Resulta que este ángulo de aquí, el teta sub r, el ángulo refractado, es igual al ángulo refractado de aquí y es igual al ángulo refractado de acá. Aquí se aplican las dos, un poco de geometría, ¿sí? Recuerde que en la reflexión el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Entonces, el ángulo de reflexión, ojo, ¿no? Entonces resulta que este ángulo es igual al de acá. ¿Sí? Pero también, entonces, si estos dos ángulos son iguales, los dos ángulos de aquí son iguales. Ahora, imagine esto si fuera una escuadra, el ángulo de una escuadra de 90 grados. Si usted le pone vertical así, coincidir en estos dos sentidos, la escuadra, el ángulo de 90 aquí, y si le giramos un poquito así este ángulo, la escuadra también va a subir este pedacito de acá. ¿Sí? Entonces, sube este ángulo y sube este ángulo, buscando que nos dé los 90 grados. Ya vamos a utilizar el laboratorio virtual para que vean. Entonces, ¿qué resulta según la ecuación? Si tengo el ángulo de refracción, aquí igual el de aquí con el de aquí, por cofunción del ángulo complementario, resulta que hay que sumar o restar de 90 grados, según como lo haya hecho esto, los dos suman 90 grados, ¿sí? Entonces, recuerde, la cofunción, si aquí estoy hablando el seno del ángulo, es igual al coseno del ángulo de aquí, restado de 90 grados. Cofunción, ejemplo, lo que habíamos visto algún momento en el aula, les decía, el seno, supongamos sen de 30 grados. El sen de 30 grados es igual al coseno de 60. O el sen de 10 es igual al coseno de 80. O el sen de 1 grado es igual al coseno de 89. Es lo que le estoy diciendo con ejemplos concretos de aquí. Sí, si estoy hablando de la cofunción, si están dándome aquí la función seno, su cofunción es el coseno. Ahí viene la palabra co a trabajar, ¿sí? Con el complementario. Entonces, es lo que hemos puesto aquí. El seno del ángulo de incidencia es igual al coseno, pero del otro ángulo. En este caso, veamos, nos queda seno sobre coseno tangente. Es la ley de Brewster que nos dice. Veamos esto en un ejemplo. eh, Veamos esto en el laboratorio, por favor. Tenemos aquí laboratorio. Cuando ya no quiero el laboratorio de refracción, mire las ondas, cómo se reflejan aquí en la pantalla, rebotan o se muestran las franjas por la interferencia. Veamos lo que les decía, reflexión y refracción. Aquí está el problema. Según Brewster, este ángulo debe ser 90. A ver, mira, de aquí hasta aquí hay aproximadamente 32. Y desde aquí hasta acá hay aproximadamente 32. Aquí se está produciendo la
polarización de esta luz. ¿Le podemos hacer con ondas? Sí, mire, ahí está produciéndose la, la polarización de esta luz. Si yo le muevo, se le puede mover. Aquí ya no hay 90. La ley de Brewster dice que le ponga 90. Puedo bajar hasta formar 90. Sí, por ahí puede ser. Un aproximado. Si le hacemos con el rayo se ve mejor. Es más exacto. Correcto. 30 y aproximadamente 32 grados. Ahí está, correcto. Esto debe ser 90 grados, que es exactamente lo que estábamos diciéndole aquí. ¿Sí? Bien, ¿alguna inquietud o alguna pregunta? Ya lo saben, ustedes pueden hacérmelo conocer en aula o con el profesor que usted esté trabajando. Bien, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este trabajo. Espero haya sido de utilidad, espero que hayan sacado el mejor provecho y lo puedan repetir, revisar las veces que ustedes quieran. Gracias y nos vemos la próxima ocasión con los trabajos que nos disponga el Ministerio para este plan de contingencia por este problema del COVID-19. Un gusto y hasta la próxima ocasión.